Bienvenidos a este primer video del curso de seguridad para padres, en el cual vamos a hablar sobre los riesgos en materia de seguridad que pueden tener los más chicos al momento de trabajar en Internet. Para empezar a hablar de estos riesgos, primero es importante reconocer dónde estamos ubicados o a qué nos enfrentamos nosotros como usuarios y obviamente también los más chicos al momento de trabajar con Internet. No se puede perder de vista que Internet ha ido evolucionando. La Internet de hoy en día no es la misma que conocimos en sus inicios. Al principio, cuando se hablaba de la web 1.0, solamente de alguna manera consumíamos el material que había ahí. Después empezó a evolucionar un poco a la web 2.0, en la cual empezaron a aparecer las redes sociales, empezamos a tener un poco más de interacción con la información que se generaba, es decir, tener esa posibilidad también de generar información. Y hoy por hoy ya se habla de una web 3.0, en la cual prácticamente todos los dispositivos están conectados a Internet, están generando información, y es precisamente la Internet y el mundo que conocieron los más chicos y a lo que están expuestos, y por lo tanto, como para ellos es tan natural el manejar ese Internet, pues obviamente pueden estar expuestos a una serie de riesgos. En esta evolución que ha tenido la Internet, precisamente se empieza a hablar o se empieza a dividir de alguna manera la Internet como si habláramos de un mundo virtual y el resto de un mundo real. Y de alguna manera empieza a quedar como esa concepción de que realmente existe en Internet un mundo real y un mundo virtual, pero es un concepto errado, porque la concepción debe ir un poco más allá y está relacionada con el hecho de que todo lo que se ve en Internet y en nuestro mundo es real, todo hace parte de la realidad. Entonces por eso tenemos que hablar de que ese mundo real abarca un mundo digital y abarca un mundo físico, y todo eso de alguna manera hace parte de la realidad de la cotidianidad. De hecho, si enviáramos un mensaje a través de alguna aplicación, si intercambiáramos o conversáramos con alguien a través de alguna red social, hace parte de la realidad, estamos teniendo ese tipo de interacción. Entonces de ahí la necesidad y la importancia de reconocer todo eso como algo que está ligado y que obviamente hace parte de la realidad. Y es precisamente en esto donde surge la necesidad o se empieza a hablar de una identidad, tanto una identidad en ese mundo físico como en ese mundo digital, y la información obviamente que se genera en estos mundos, y la importancia y la necesidad de garantizar la privacidad, es decir, de garantizar que esa información que nosotros publicamos, esa información que se tiene en estas redes, en estas aplicaciones, la compartamos con quien realmente nosotros queremos. Y eso es lo más importante que hay que hacerle entender a los más chicos, no que no utilicen la Internet, no que no utilicen la tecnología, sino al contrario, que sean conscientes de que ellos tienen el control sobre su privacidad, y obviamente que pueden decidir en qué se les muestra, qué se publica y que pueden aprovechar en estas redes. Obviamente, cuando los chicos, las chicas empiezan a descuidar un poco este tema de la privacidad y por ahí desconocen o de alguna manera no lo tienen presente, pues obviamente se pueden empezar a presentar una serie de riesgos. Es precisamente cuando hablamos de estos riesgos empiezan a aparecer, por ejemplo, el sexting. Cuando hablamos de sexting estamos hablando de esa práctica que suelen tener muchos chicos, muchas chicas, muchos adolescentes, de intercambiar fotografías, de intercambiar videos con cierto contenido erótico o sexual. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ese contenido cae en manos de una persona que la pueda llegar a reproducir o viralizar, pues obviamente puede llegar a afectar de manera importante la imagen y la reputación de ese chico o esa chica que está en ese video. Entonces ahí la necesidad y la importancia de acercarse a los más jóvenes y hacerles ver que si van a realizar ese tipo de acciones pueden estar poniendo en peligro, pueden estar poniendo en riesgo su privacidad. También hemos escuchado hablar ya desde hace mucho tiempo de el ciberbullying, es decir, esta práctica en la cual entre padres empiezan a molestar, empiezan a generar de alguna manera cierta molestia, y obviamente aprovechando las redes sociales, la tecnología, lo que se logra es ampliar el alcance, aumentar el impacto y extender la durabilidad de este tipo de acciones. Y es precisamente eso lo que genera el gran problema entre los más chicos y las chicas, porque es un acoso que es constante, que es permanente, que no se queda solamente en el ámbito del colegio, de la escuela, sino que es todo el tiempo. Y eso es lo importante, que como padres, que como adultos que estamos cerca de estos chicos, pues hacerles ver la responsabilidad que tienen al momento de compartir este tipo de información en Internet.
También se habla de grooming, otro riesgo, otra amenaza a la cual los chicos y las chicas pueden verse expuestos al momento de estar interactuando en internet. Toda esta información que generan, toda esta interacción que generan en redes sociales, en los juegos, en todas las actividades en línea que tienen, pues obviamente los exponen a que cualquier otra persona los pueda contactar. Y eso es muy importante tener en cuenta y hacerles ver que esa identidad de la que mencionábamos o que hablamos al principio, realmente no podemos estar seguros de quién está al otro lado si no conocemos o si no conocemos a esa persona en el mundo físico. Entonces de ahí la importancia de poder de alguna manera determinar qué es lo que está pasando, y eso que estamos viendo pues quizás puede llegar a ser algo que si a los chicos les genera alguna incomodidad, alguna molestia, pues lo pueden hablar con sus mayores, con sus papás, con sus tíos, con alguien de confianza para que los pueda ayudar y que no se sigan enredando en este tipo de situaciones. Y en general podemos hablar de delitos informáticos a los cuales también pueden verse expuestos los chicos al momento de estar interactuando en internet, que pueden llegar a afectar la confidencialidad de su información, la integridad, la disponibilidad de todos esos recursos que los chicos y las chicas están manejando. Entonces es obvio y sabemos que ellos manejan de manera muy avesada la tecnología, pero también es importante que sean conscientes de que existen riesgos. Y obviamente el rol de los adultos como padre, como madre, es poder entrar a dialogar con ellos, porque siempre está el dilema de, ok, controlar o no controlarlos. Y digamos que la discusión debe ir un poco más allá, debe ir al respecto de hablar con ellos, explicarles cuáles son los riesgos en materia de seguridad, a cuáles riesgos pueden verse expuestos, y que ellos mismos empiecen a ver cuáles son las mejores medidas de protección, las mejores medidas de seguridad que pueden tomar para evitar precisamente caer en estos problemas. Así que nos vemos en el próximo video. Si quieren ampliar algo más de esta información, recuerden leer los módulos que pueden encontrar dentro del curso o visitar digipadres.com, donde hay una gran cantidad de contenido y material que pueden utilizar y que pueden aprovechar para este tipo de contenidos. Muchas gracias.